Fiebre de origen desconocido. Como definición de fiebre de origen desconocido, conocemos como cualquier enfermedad febril sin causa evidente. Es una enfermedad con una duración mayor de 3 semanas o, aún estando hospitalizado, no tener un diagnóstico definitivo para la causa de esta fiebre. Esta fiebre tiende a ser mayor o igual a 38.3 grados Celsius sin compromiso inmunitario conocido y el diagnóstico permanece indefinido aún después de una anamnesis y un examen físico minucioso. Como posibles causas de fiebre de origen desconocido vamos a tener las infecciones. Tenemos primero las bacterias inespecíficas como el granuloma apical, la diverticulitis, bacteriemia recurrente por neoplasia colónica, infección focal persistente, colangitis o colecistitis recurrente, sinusitis recurrente o infección urinaria recurrente. Las bacterianas específicas como la bartonelosis, brucelosis, gonococcemia crónica, meningococcemia crónica, fiebre recurrente transmitida por piojos, pseudomonas, salmonelosis y sífilis. También hay que considerar en estas bacterianas específicas la fiebre Q y la enfermedad de Whipple, que no son tan comunes, pero aún así se pueden considerar como causa. Tenemos las infecciones micóticas como la coccidiomicosis, histoplasmosis, paracoccidiomicosis, las infecciones parasitarias, que si no hay un tratamiento específico para estas infecciones parasitarias, la fiebre va a persistir por más de 3 semanas y incluso es un criterio diagnóstico para la mayoría de las enfermedades parasitarias, como la babesiosis, paludismo, toxoplasmosis, trypanosomosis y la leishmania visceral. Virales, que es la infección por citomegalovirus, virus de Epstein-Barr o herpes simple, que como podemos observar, estas enfermedades son latentes. También tenemos como causas las enfermedades inflamatorias no infecciosas. Entre estas tenemos las enfermedades reumáticas y autoinmunitarias sistémicas como la espondilitis anquilosante, síndrome antifosfolípidos, anemia hemolítica autoinmunitaria, hepatitis autoinmunitaria, enfermedad de Behçet, gota y lupus eritematoso sistémico. También tenemos vasculitis como el síndrome de Stroke-Strauss, vasculitis de células gigantes, polimialgia reumática, vasculitis por hipersensibilidad, poliarteritis nodosa y la vasculitis urticarial. Enfermedades granulomatosas como la hepatitis granulomatosa idiopática y la sarcoidosis. También tenemos los síndromes autoinflamatorios como la enfermedad de Still's en el adulto, osteomielitis multifocal recurrente crónica, enfermedad de Crohn, arteritis idiopática juvenil, pericarditis idiopática recurrente, síndrome de Schnitzler y la fiebre mediterránea familiar. Las neoplasias, que serían el linfoma inmunoblástico, enfermedad de Castleman, carcinoma colónico, enfermedad de Hodgkin, linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, que cabe resaltar que la mayoría de los casos de fiebre de origen desconocido, antes de descubrir otras posibles causas, eran las neoplasias. Antes se consideraba como un criterio diagnóstico para neoplasias porque no se contaba con estudios de imagenología para hacer el diagnóstico apropiado. Luego tenemos causas diversas como la insuficiencia suprarrenal, fístula aórtica enteral, meningitis aséptica, ingestión de levadura de cerveza, embolia de colesterol, la fiebre fraudulenta, que esta la podremos observar cuando esta fiebre no va a tener un patrón específico. Siempre va a ocurrir a una misma hora y con fiebres demasiado altas como para ser infecciosas o no van a tener un patrón específico para la fiebre. La enfermedad de Gaucher, hipopituitarismo hipotalámico, alergia a la proteína de la leche, mesentiritis esclerosante. Luego tenemos los trastornos de termorregulación, que tenemos el central, que está la difusión hipotalámica, que el hipotálamo anterior pierde las capacidades y los mecanismos para perder calor. Luego tenemos la periférica, que sería la displasia ectodérmica anhidrótica, la hipertermia inducida por el ejercicio o el feocromocitoma. También tenemos como causas
los fármacos, que son los más comunes. Vamos a encontrar el allopurinol, la carbamazepina, la lamotrigina, la furosemida. Y también los antimicrobianos como las sulfonamidas, como la vancomicina, los betalactámicos y la isonidasa. Los fármacos cardiovasculares, como por ejemplo la quinidina, y los antirretrovirales también pueden provocar fiebre de origen desconocido. El 50% de los casos de fiebre de origen desconocido va a ser Mycobacterium tuberculosis, la causa de esta misma. Pues como conocemos, la tuberculosis puede tener manifestaciones atípicas. Y esta estadística va a ser muy importante en cuanto al tratamiento. Luego tenemos la endocarditis recurrente, que también es una de las causas más predominantes para la fiebre. Tuberculosis extrapulmonar, dado por la manifestación atípica, la enfermedad de Whipple y la fiebre Q, que son poco comunes, pero aún así pueden ser causas. La mayoría de los casos de fiebre de origen desconocido se resuelven espontáneamente. Como tratamiento vamos a tener el tratamiento antibiótico y antituberculoso, la colquicina, antiinflamatorios no esteroideos y glucocorticoides para atacar más que todo la sintomatología, que sería la fiebre, y la inhibidores de la interleucina 1, que me van a inhibir la generación de la fiebre, que como medicamento en este caso tenemos la anakinra. Bueno, entonces el manejo. Primero, vamos a tener una fiebre de 38.3 grados Celsius, duración de más de 3 semanas sin compromiso inmunitario. Después de anamnesis y exploración física, se le va a suspender cualquier tratamiento antibiótico o glucocorticoide, o ambos, que me van a ocultar la causa subyacente. Las investigaciones obligatorias van a ser la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva, hemoglobina, cuenta plaquetaria, cuenta de leucocitos, electrolitos, creatina, proteína total, electroforesis de proteína, fosfatasa alcalina, las enzimas hepáticas, el perfil de colesterol, HDL, LDL, las lipoproteínas, creatina sinasa, anticuerpos antinucleares, factor reumatoide, análisis urinario, hemocultivo, se hacen 3 hemocultivos, urocultivo, radiografía torácica, ecografía abdominal y prueba cutánea de tuberculina. Es importante resaltar que hay bacterias que causan la fiebre de origen desconocido que no son cultivables. Luego de haber hecho todas estas investigaciones, vamos a descartar la manipulación del termómetro. Luego, suspender o sustituir medicamento para descartar la fiebre causada por fármacos. En caso de tener posibles pruebas diagnósticas, pistas diagnósticas, vamos a proceder a hacer pruebas diagnósticas guiadas y pues si llegamos a un diagnóstico se soluciona este problema, y si seguimos sin diagnóstico vamos a seguir con la vía de pruebas, pistas de diagnóstico ausentes o engañosas, que en ambos casos, si no se llega a diagnóstico o es ausente o engañoso, vamos a utilizar la crioglobulina y la fundoscopía. También tenemos la imagenología, que pues si estas imágenes están anormales, se va a hacer una biopsia o cultivo, que pues esto nos podría llevar a un diagnóstico o siempre quedar sin diagnóstico. En caso de que la imagenología esté normal, se repite la anamnesis, la exploración física y se realizan pruebas invasivas guiadas por las pistas diagnósticas. Con esto podríamos llegar a un diagnóstico, pero si aún así sigue sin diagnóstico específico,
se va a tomar una tomografía computarizada torácica y abdominal y una biopsia de la arteria temporal solamente a las personas mayores de 55 años. Posiblemente con esto se llegue a un diagnóstico, y si sigue sin diagnóstico, pero esta persona está en una condición estable, se le va a aplicar un tratamiento con AINES. Y si hay deterioro, se sigue con pruebas diagnósticas adicionales y considerar distintas pruebas terapéuticas. En nuestro medio, que sería Honduras, como no contamos con tantos recursos para hacer diagnóstico, hay que descartar primeramente causas frecuentes y potencialmente graves, como la malaria, tuberculosis, infecciones bacterianas severas y enfermedades virales emergentes, utilizando pruebas rápidas disponibles en el momento, especialmente en áreas endémicas de malaria. A la falta de un diagnóstico claro, también se recomienda no utilizar antibióticos a lo loco, porque lo que podríamos generar es más una resistencia a antibióticos y luego no vamos a poder resolver ese problema más adelante. Si la persona está estable, es mejor esperar a que la fiebre evolucione por sí sola. Y si se está inestabilizando, pues lo mismo, pruebas diagnósticas, pues que involucren sean un poquito más invasivas, pero pues sabemos que eso no siempre es posible. Y generalmente la fiebre de origen desconocido es autolimitada, eventualmente va a desaparecer. Bueno, esto sería todo de mi parte.